Buenos días, Tamara, buen día a todos los televidentes. Sí, es un tema que ha vuelto a estar en el tapete, ¿no? Con toda esta movida anticlerical que hay post-ley no sancionada del aborto, ¿no? Entonces, pero es un tema que es interesante pensarlo desde varios aspectos, ¿no? La Iglesia lo piensa mucho desde el aspecto teológico, desde el aspecto de la justicia y del aspecto de la sana convivencia. Históricamente, la Iglesia ha tenido un protagonismo en la constitución de los pueblos y particularmente de la nuestra, que no se puede olvidar y que se debe reconocer, ¿no? Cuando llegan los primeros europeos, de la data que nosotros tenemos de Colón en adelante, la Iglesia fue la primera que vino a defender los derechos de los indios, ¿no? Solo profundizar en lo que es Bartolomé de las Casas, Toribio de Mogrovejo, San Pedro Claver y tantos hombres que tuvieron que defender, algunos hasta con persecución, de que los nativos, que en ese entonces se llamaban indígenas, eran personas y que tenían alma humana, ¿no? Que fue una discusión de ese tiempo, ¿no? Que aparentemente creían que los indios y los negros no tenían alma. Entonces, hoy nos parece que es una discusión ridícula, pero en aquel entonces había que enfrentarse, ¿no?, con eso. Y por eso es que nacen sobre todo las misiones jesuíticas, porque un modo de protegerlos del exterminio que querían hacer muchos de los civilizados, que son los mismos que a veces quieren hacer las leyes ahora y que no reconocen los errores de sus antecesores, y como tenían conciencia clara de que eran personas igual que ellos, querían darle una vida más digna, enseñarles a trabajar, enseñarles a producir, enseñarles a respetar, porque convengamos que la vida comunitaria de algunas de las comunidades indígenas no eran Heidi como se presentan, ¿no? Desde los rituales de matar niños que había hasta el exterminio que se producían, los abusos que se producían dentro de las mismas tribus, no era la panacea, como muchas veces se dice, ¿no? Eso no quiere decir defender para nada el avasallamiento que hicieron los españoles y ni hablar los ingleses, que directamente los mataron a todos, todo lo que pudieron. Entonces, desde ese comienzo hay que poner el punto sobre la I para empezar a conversar. Cuando el país se empieza a organizar, allá a finales del siglo XIX, bueno, hubo toda una movida de quitarle las propiedades a la Iglesia, porque el caso de los jesuitas, los franciscanos, tenían muchas propiedades desde las reducciones y también las obras, porque ¿quién trae la educación al país? ¿No? ¿Quiénes crean las primeras universidades en el mundo? La Iglesia. ¿Quién fue lo que se preocupó por crear institutos? Generalmente la Iglesia, y eso producía tener bienes para mantenerlo y mucha gente que donaba, ¿no? Bueno, todas esas expropiaciones que se fueron haciendo merecen una discusión de justicia, es decir, bueno, ¿cómo retribuían para el sostenimiento del culto y de las obras que la Iglesia mantenía? Después, en la época de, creo que post-Perón, me parece, que también hubo una gran movida en donde, por el 60 y algo, en donde se vuelve a hacer este ataque, ¿no? Teológicamente la Iglesia tendría que estar independiente del Estado, ¿no? Sanamente independiente del Estado, no aislada del Estado ni encerrada en la secretaría, porque si no, la Iglesia es esencialmente misionera y tiene un mensaje de transmitir que es el mensaje de amor de Dios a los hombres, del modo de convivir en este mundo y el llamado a la vida eterna. Pero para eso necesita también bienes, porque para mantener, qué sé yo, Cáritas no lo mantenés con oraciones, Cáritas se mantiene con bienes. Hacer las casas de Cáritas no se mantiene con oraciones, se mantiene con dinero, se las hace con dinero, como lo hace todo el mundo. Entonces, esa idea espiritualista que tiene mucha gente, y sobre todo estas chicas que a veces tienen como un desaire de la vida y que le da todo lo mismo y manifiestan en contra de la vida, en contra de todo, que necesitan ser escuchadas de otro modo, no de este modo así liberal, merece conocer un poco la historia. Y después se dicen barbaridades. Mira, ayer justamente en Radio Continental escuché la locutora esta famosa Dominique que dice, bueno, hay que acabar con esto de los sueldos de los que el Estado le da a los obispos y a los curas. ¿Es una mentira?
a mí el Estado no me paga ni un peso. Yo si recibo algo de sueldo, si recibo algo, cualquier cura recibe algo de sueldo, es del aporte que hacen ustedes, los fieles, no es del Estado, ¿no? Lo que sí, el Estado, en uno de esos acuerdos, no le cobra impuestos a la Iglesia. Nosotros no pagamos impuestos por este cuarto de manzana que ocupamos, por aquel acuerdo de todas las expropiaciones que nos han hecho históricamente, ¿no? Por supuesto que hay curas que tienen funciones especiales. Aquel que se dedica 8 horas a atender la cárcel tiene un sueldo, ¿no? Porque no tiene una parroquia para poder atender esa situación. Entonces el Estado se hace cargo, porque si no, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Y el tema de los obispos, porque como el gobierno tiene injerencia en el nombramiento de los obispos, ¿qué vendría a ser esto? La Iglesia elige un obispo, entonces consulta al Ministerio de Culto, mire, fulano de tal va a ser elegido obispo. ¿Usted tiene algún impedimento, el país tiene algún impedimento por, qué sé yo, por no haber participado o tener algún delito, alguna acusación de lesa humanidad o alguna, es decir, ese tipo de dificultades que pueden entorpecer la relación, ¿no? Generalmente la Iglesia va a decir no, porque el Estado. Entonces, bueno, por ese tipo de cosas, la Iglesia sostiene a los obispados con un sueldo que es equivalente, creo que a un senador o un diputado, algo así, ¿no? El tema es que el tema es muy conflictivo, muy problemático, y hay que investigarlo a fondo. Y no hay que dejarse comer el pescado que nos quieren vender algunos medios de comunicación, como son el Grupo Clarín. Una pregunta desde mi absoluta ignorancia. ¿Solamente en los países de América Latina es que se ve esta relación tan fuerte entre Iglesia y Estado? ¿En Europa, en América del Norte, la Iglesia Católica también tiene este tipo de trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera, con el Estado? Históricamente ha habido problemas serios y mal, como en el caso de Europa, ¿no? Es decir, cuando los grandes imperios imperialistas como Carlos V nombraban los papas. Así que fíjate vos si ha sido injerencia. Ha habido problemas realmente serios y mal, porque tanto uno como otro se mezclaban demasiado. Gracias a Dios ahora, aunque al Papa lo involucren con todo esto que lo involucran, pero en la realidad el Papa no elige presidente de Estado, no elige diputados, no eligió a Trump, ni lo eligió a Putin, ni lo eligió al primer ministro de Inglaterra, ni lo va a elegir tampoco. Es decir, hay una independencia de poderes que es saludable. Depende de la cultura, yo no conozco tanto, pero la cultura de los países, ¿no? En el caso de Asia, la Iglesia está muy perseguida, muy perseguida. Semana pasada se mataron un montón de cristianos en Compto, así que, digamos, ni hablar de relación, o sea, eso no existe. Y en África depende de lo que les convenga, ¿no? Como la Iglesia es la única que sostiene con plata de afuera, ¿no? Con las obras, porque suponete el caso de los franciscanos, el caso de los escolapios, el caso de los redentoristas, el caso de los claretianos, que tienen casas de educación en todo el mundo. Entonces, la Casa de Estados Unidos, la Casa de España mantiene la Casa de Angola, de Kenia. Entonces, al gobierno le conviene que en vez de pagar ellos la educación, se lo mantenga la Iglesia, ¿no? Entonces, la relación por ahí es como más necesaria para ciertos gobiernos. Entonces, la relación en el mundo es distinta. En los países vecinos, Uruguay siempre fue más independiente. En el caso de Chile, se fue dando distintos momentos. En la época del proceso de Pinochet, la Iglesia estaba muy independiente, cuando estaba Silva Enrique de cardenal, que acá estaba prima testa. Entonces, post Silva Enrique, los obispos fueron más afines al gobierno. Y ahí tenemos las consecuencias de algunas de las cosas, ¿no? En donde los nombramientos no han sido tan libres, y de pronto, bueno, pasan las acusaciones que pasan. Paraguay ha sido más tranquilo. Bolivia tenemos, con los gobiernos ha sido problemático por todos los conflictos internos que hay. Evo Morales sabemos que tiene problemas sumamente importantes de convivencia entre las tribus, ¿no? Hay media Bolivia que lo ama porque lo beneficia, y media Bolivia, estoy hablando de los indígenas, ¿no?, que lo odian porque, claro, los quiere arrasar. Entonces,
Yo conozco algunas de las personas que he dirigido en mi vida sacerdotal que están misionando en el norte del Bolivia y están sufriendo la persecución del gobierno, los mismos indígenas, ¿no? Entonces, la realidad es tan amplia, Tamara, que yo creo que es un momento para que cada católico, sobre todo, se informe y todo aquel que quiera opinar sobre el tema se informe bien y no sigan estas movidas mediáticas que tienen otros intereses, ¿no? El señor, bueno, este es un medio público, no se puede nombrar, pero uno de los funcionarios más altos del país tiene un libro escrito que es asesor de los gobiernos y tiene muy claro el plan que tiene contra la Iglesia. Así que lean algunos de los libros de los asesores de los gobiernos y se van a dar cuenta por qué sucede todo esto.